Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Marielena Vega y Romina Román. La mejor forma de invertir tu tiempo. Acompaña en su programa Salud, Dinero y Amor. Soy Marielena Vega con esta canción de John Lennon, Imagina. En este lunes 20 de enero le damos la bienvenida a su programa. Mucha información que comenzará a gestionarse a partir de hoy porque es Donald Trump quien toma la presidencia nuevamente en Estados Unidos. Nuestro principal socio comercial, dependemos de su economía. Aquí le estaremos desmenuzando mucho de la información, pero por lo pronto y para comenzar esta edición, me da muchísimo gusto saludar a mi amiga y compañera Romina Román. ¿Cómo estás, amiga? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Muy buenas noches, Marielena. Como siempre, feliz de estar contigo y con las personas que nos escuchan aquí en el Heraldo Radio. Este día tan importante, no hay plazo que no se cumpla. Hoy tomó posesión como el presidente número 47 de los Estados Unidos, Donald Trump. Un mensaje ya se esperaba muy hegemónico. Aquí, por supuesto, vamos a dar seguimiento a las reacciones en los mercados por estas primeras medidas del mandatario de 78 años que llegó con todo. Así es, Romina, aquí estaremos dándole detalles a ustedes, amigos, de lo que repercute en nuestro día a día con la llegada de este presidente por demás controversial, ya lo sabemos. Pero por lo pronto, Romina, ¿con quién abrimos este programa? Gracias, Marielena, y justamente sobre estas primeras acciones que tomará el presidente Donald Trump, ¿cuáles van a ser los impactos para México? ¿Se esperaría una guerra de aranceles? De esto le vamos a preguntar a Larry Rubin. Él es presidente de American Society of México y también fue vocero del Partido Republicano. También Canadá y su postura de frente a estas nuevas reglas internacionales. ¿Qué se puede esperar del comercio, de la relación bilateral México-Canadá? Para platicar de ello, en unos momentos nos vamos a estar enlazando con Armando Ortega, presidente del Comité Empresarial Bilateral México-Canadá del COMCE, así que no se lo pierda. Y con la llegada de Donald Trump, ¿de qué manera se mueve el ánimo de los inversionistas? ¿Seguirán poniendo sus ojos en México? De esto nos va a platicar Alfredo Nolasco. Él es director general de la empresa Espiral. Y la población mexicana estamos siendo más longevos, sin embargo, se está envejeciendo el país. ¿Sabes cuáles estados son más propensos a esto y cuáles todavía no? Estamos preparados como sociedad y como país. Hoy lo platicamos con Manuel Ramírez, director de J. García López. No te lo pierdas. Mucha información que tendremos en este programa a nivel internacional que influye en nuestras finanzas, bienestar, en nuestro bolsillo como país. Así que acompáñanos la próxima hora, no te vas a arrepentir y sin más preámbulo, comenzamos. La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Y seguimos en Salud, Dinero y Amor, y un día importante para los estadounidenses, para los mexicanos y para todo el mundo. Por fin no hay plazo que no se cumpla y la toma de posesión de ahora presidente Donald Trump llegó. Pero ¿cuál es el impacto para los mexicanos? ¿Cuál es el impacto para la economía del mundo? De esto le vamos a preguntar a Larry Rubin, quien ya nos acompaña en la línea. Él es presidente de American Society of México, también fue vocero del Partido Republicano. Muy buenas noches, Larry, qué gusto saludarte. Muy buenas noches, Romina, pues un gustazo también saludarte a ti. Al contrario, Larry, pues estuviste en la toma de posesión del ahora presidente Donald Trump. ¿Cómo estás viendo el ánimo? Y sobre todo ha despertado bastante temor estas medidas que se han anunciado mucho en contra de México. ¿Cómo estás viendo este tema de la relación bilateral comercial? Pues mira, Romina, la verdad es que histórico este momento, con mucha actividad y muchos comentarios vertidos sobre una serie de temas, pero creo que la relación con México también depende mucho de cómo se ha recibido por la presidenta Sheinbaum todas las acciones decididas que va a tomar Donald Trump, acordándonos que es importante para Estados Unidos el que México esté alineado en las mismas prioridades, y México también le convienen estas prioridades que tienen que ver particularmente con seguridad nacional de Estados Unidos, pero México juega un papel vital porque también le afecta o le beneficia pues estas medidas para que México tenga una mayor seguridad que a fin de cuentas aqueja a todos los mexicanos hoy en día. Larry, muy buenas noches, te saluda Marielena Vega.
Oye, ¿cuál es la postura que tiene el sector empresarial, la comunidad norteamericana de frente pues a este nuevo inicio con los anuncios que se han dado también aquí en México? Pues mira, María Elena, muy buenas noches. Yo creo que la comunidad americana, por lo que hemos venido platicando, está entusiasmada de tener a alguien que entiende los negocios, que apoya a las empresas y pues se sabe de las carencias que existen en Estados Unidos y esto beneficia a México sin duda y creemos que mientras la doctora Sheinbaum y su gabinete pues estén trabajando de la mano de Donald Trump, pues vamos a ver beneficios no nada más para las empresas americanas, para la inversión extranjera y para los empresarios en general, sino veremos un beneficio tangible para la población mexicana. Y eso es lo que nos tiene pues bastante contentos, bastante motivados de esta próxima y nueva etapa del gobierno de Estados Unidos junto con la relación de México. Larry, vimos que el presidente Trump llegó con todo, arrasando en todos los aspectos. ¿Crees que se desate una guerra de aranceles? ¿Cuáles serían las consecuencias de esto? Y de verdad, porque mucha gente está preocupada por este tema, pero ¿veremos una situación así? Mira, aunque existe la posibilidad, mucho va a depender de cómo lo maneje la doctora Sheinbaum y su administración, siempre y cuando haya mensajes de alineación, de trabajar conjuntamente que emanen de México, pues esto manda una señal muy positiva a Washington y eso es lo que necesitamos porque definitivamente Donald Trump no busca poner aranceles a menos que no haya un trabajo conjunto en lo que tiene que ver con crimen organizado, migración indocumentada, ¿no? La guerra de fentanilo que el presidente Trump va a llevar a cabo, pues es muy relevante y ahí México en todos estos temas pues juega un papel central y creo que México debe aprovechar esta oportunidad para mandar ese mensaje de unidad. Larry, y el sector empresarial, ¿hay sectores que buscarían obviamente con mayor fortaleza o que hubiese algo diferenciado en esta segunda etapa del presidente Donald Trump a cargo de la economía de Estados Unidos? Pues mira, el tema de la reforma al Poder Judicial, y esto pues tendrá eco en las conversaciones que se lleven a cabo con respecto al TEMEC y pues las empresas lo que buscarán es que haya un trato equitativo ante la ley, ¿no? Y que no haya medidas pues que pongan no nada más en riesgo, sino también haya políticas que pues que no sean justas para empresas, ¿no? Y creo que esto va a ser parte de lo que se va a estar viendo en el TEMEC en los próximos meses y en el 2026 al inicio de año también. Larry, ¿crees que se toque un tema que tenga que ver con la reforma al Poder Judicial? ¿Esperaríamos algunas observaciones o recomendaciones del gobierno de Estados Unidos para volver a retomar el camino o reajustar este tema de la reforma al Poder Judicial que preocupa y observan mucho los inversionistas extranjeros? Pues creo que van a haber medidas que apoyen a la empresa para que siempre pues los juicios y el funcionamiento del Poder Judicial sea independiente, ¿no? Y pues las empresas buscarán que eso sea algo determinante en México y creo que pues veremos diferentes alternativas que se lleven a cabo pues para que las empresas pues puedan protegerse ante actos que puedan ser poco competitivos y monopólicos. Larry, por supuesto que conoces más que bien las negociaciones, el temperamento del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y las autoridades mexicanas. ¿Cuál es la percepción en estos momentos de cómo se estará llevando a cabo las negociaciones, la gestión de algunas industrias como la automotriz, por supuesto el tema del maíz en cuanto a la revisión del TEMEC? Claro, pues va a ser parte de estas conversaciones que se empezarán a llevar a cabo pues ya con la entrada y la confirmación de todos los líderes gubernamentales que entran a Estados Unidos. Son temas importantes, temas complicados, pero que se buscará a fin de cuentas que se resuelvan en esta administración. Donald Trump no veo que sea alguien que titubee, ¿no? Jamás y pues buscará que los beneficios comunes, particularmente del empresariado estadounidense, sean bien atendidos y creo que será importante buscar ese espacio en donde es beneficioso para México y Estados Unidos en materia particular de comercio y las disputas comerciales que se han generado
pues en los últimos años. Larry, obviamente del dicho al hecho sí hay mucho trecho, y esto es lo que vimos con la presidenta Claudia Sheinbaum. Por un lado, hace una defensa absoluta a la soberanía, al comercio, a las medidas que ha comentado el ahora presidente Donald Trump. Sin embargo, sí vemos que hay acciones, hay operativos en contra de productos chinos, del contrabando, de grandes edificios que habían estado operando desde hace muchos años y que nadie había hecho nada. O sea, sí se están llevando a cabo acciones. Esto por un lado. ¿Qué pasa con China? ¿Qué va a pasar con el tema de China, que es tan importante para el ahora presidente Trump? Sí, y creo que China seguirá siendo muy relevante, particularmente en temas comerciales, y aquí se va a buscar beneficiar más bien a la región. El TEMEC, que también inició el presidente Donald Trump, pues parte de ello es que esta producción se regrese a Norteamérica, que beneficie a Estados Unidos y que deje de estar en Asia. Entonces, aquí México pues puede tener un beneficio muy concreto, siempre y cuando pues continúe este mensaje de alineación política en los intereses comunes, que haya sinergias, que la presidenta Sheinbaum busque una relación más cercana con su homólogo en Estados Unidos, y entendiendo que son países asimétricos, ¿no? México y Estados Unidos, pero también Estados Unidos con el mundo es asimétrico. Entonces, pues sabiendo esto, México debe de pelar por sus intereses, pero hay mucho espacio donde pueden convivir y compartir oportunidades México y Estados Unidos, y eso es lo que queremos desde la American Society, es este beneficio en común que estamos viendo con la llegada de Donald Trump y que puede ser pues una oportunidad importante para México. Mandas una señal de que hay oportunidades de diálogo, de llegar a muchos acuerdos y de que esto sea próspero para los tres países, México, Estados Unidos y Canadá. ¿Crees que entonces esta posibilidad de que se haga un acuerdo comercial Estados Unidos-Canadá solamente se disipe? Pues va a depender de muchos factores, entre ellos la relación que desarrolle Claudia Sheinbaum, pero yo creo que lo más conveniente para las tres naciones es estar juntas como región, ¿no? Y particularmente creo que eso es lo que permeará, pero también va a depender mucho del gobierno de México que estas señales que mande en las mañaneras, en las conversaciones que se tengan con funcionarios de Estados Unidos, pues sean los adecuados. Y ahí, pues sí, dependemos de la presidenta Sheinbaum y que la alineación, la convivencia y la cooperación sean los mensajes más importantes de la presidenta para que eso pues permee en Washington también. Pues estaremos muy atentas, sin lugar a duda, de todo lo que sucede, de cómo se va gestionando estos primeros días de la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, sin lugar a duda, uno de nuestros socios principales en materia de comercio. Así que, Larry, si nos permites, estaremos en comunicación constante contigo. Romina, Marilena, será un gusto y pues siempre agradecido de participar en su programa y pues todas las noches que me permitan. Amigos, siguiendo con el tema de Donald Trump, ¿qué se espera a nivel internacional? ¿Cómo llegan los ánimos en el mercado? Y por supuesto, en materia de comercio, en materia política. Hoy platicamos con Alfredo Nolasco, él es director de Espiral Consultora y un gran experto en materia internacional. Alfredo, qué gusto saludarte, buenas noches. ¿Qué tal, María Elena? Muy buenas noches. Romina, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás percibiendo la llegada de Donald Trump, no solamente a nivel internacional, sino principalmente en México? Pues es un gran tema. Hoy por la mañana vimos cómo Donald Trump regresa tras 4 años de pausa para empezar a implementar lo que ya muchos analistas están llamando como la doctrina Trump, ¿no? 4 años que se han marcado en los últimos meses de la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, de qué tan stringente va a ser la política en Estados Unidos. Yo quisiera básicamente resaltar un par de temas. El primero es que la elección del presidente Trump fue para Estados Unidos por ciudadanos de Estados Unidos y que el resto del mundo les tiene particularmente sin cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Primero, ¿cuáles son las políticas internas que se van a tomar en Estados Unidos y que responden a las preocupaciones internas en Estados Unidos? La primera, evidentemente, es una agenda que está centrada en el proteccionismo económico y en la promesa de devolver los empleos a la clase trabajadora de Estados Unidos, lo cual es una realidad porque hay una pérdida importante
empleos de manufactura, de empleos, digamos, de la baja escala, particularmente en el Rust Belt, ¿no? En la parte de Ohio, en la parte industrial, que pues necesitaría buscar una reconversión industrial. Esto no es nuevo, esto ha pasado en todos lados. Lo que también ha pasado es que en Estados Unidos mucha gente ya no quiere trabajar con este tipo de empleos de bajos costos, y obviamente los migrantes son los que temen. Entonces ahí hay una contradicción, hay una paradoja. La segunda es evidentemente las políticas de fomento a las empresas de Estados Unidos, que son recortes fiscales, la parte de estimular la economía de Estados Unidos, de mantener los precios bajo control, y en Estados Unidos hay una gran preocupación por la escalada de la inflación. Entonces hay una promesa que yo veo difícil de cumplir por decreto, que es el control de la inflación. Y por supuesto la parte de los temas sociales, que va a exacerbar una diferencia entre los estados de la costa, los estados azules y los estados rojos, que va a afectar a muchísimas personas, a millones de personas, incluidos emigrantes mexicanos, ¿no? Ese es el factor interno. Y si quieres, vámonos a la parte internacional. La parte internacional, la doctrina Trump es algo nunca antes visto. Es Estados Unidos, Make America Great Again, es para Estados Unidos, y es una separación de la política tradicional de Estados Unidos de ser el garante de la democracia a nivel mundial, el policía del mundo como se le conocía, en donde una de las cuestiones va a ser cuestionar muchos de los acuerdos de defensa en donde Estados Unidos asumía el costo y que ahora querrá que sus socios estratégicos lo hagan. Entonces hay cuestionamientos muy importantes sobre alianzas como la OTAN, que está poniendo a los europeos bajo presión. Esto tendrá una consecuencia sobre la conclusión de la guerra en Ucrania con Rusia. Ya Trump tuvo una influencia muy importante para el cese al fuego entre Hamas e Israel. Entonces, la intervención de Estados Unidos va a ser política de mucha fuerza, pero ya no comprometiendo tantos recursos, y esto va a ser un balance que puede ser aprovechado por otras potencias como China o como Rusia. Ahora, hay una retórica... Alfredo, antes de que continúe, sí es importante mencionar esto, esta guerra que tuvo hace 4 años Donald Trump con China. Esto por una parte. 2, llega con una visión sumamente hegemónica que no habíamos visto desde hacía tiempo en los presidentes de Estados Unidos, incluso cuando fue Donald Trump el presidente 45. Esto, ¿de qué manera? Vemos lo del Golfo de México, vemos una estrellita más en Canadá. ¿Esto de qué manera le debe de preocupar a los mexicanos? ¿Esto cómo nos va a afectar a nosotros como mexicanos? Mira, yo no veo esto como una amenaza. Esto es mucha retórica. Si le quisiera cambiar el nombre del Golfo de México al Golfo del Trompo, bueno, pues eso ya será situación interna. El resto del mundo lo seguirá llamando como históricamente se ha llamado. O sea, y los cambios, digamos, no tienen ningún efecto. Ahora, sí existe una tensión y una retórica muy fuerte sobre cómo poner un borde a la influencia que tiene China. Una de ellas fue, por ejemplo, la cancelación que se tuvo en Estados Unidos previo a la llegada de Trump del canal TikTok, ¿no? Que seguramente lo va a volver a abrir Estados Unidos y Trump. Pero China sí es un competidor hegemónico, sobre todo en el plano económico con Estados Unidos. De cualquier forma, siguen siendo economías muy grandes y la influencia económica, política y social de Estados Unidos sigue siendo muy grande. Yo siempre he sostenido que por lo menos en el tiempo de mi vida natural, Estados Unidos seguirá siendo la potencia hegemónica, pero las otras van subiendo. China, particularmente Rusia, tendría un poquito más de dudas. Ahora, para México necesita estar muy avispado, ¿no? Lo primero que tenemos, el primer riesgo que tenemos enfrente a nosotros es la renegociación o cancelación misma del Tratado de Libre Comercio, el nuevo tratado que hizo Trump, ¿no? Sobre todo porque la interdependencia entre México y Estados Unidos es cada vez más grande. Simplemente si nos viéramos al sector automotriz, alrededor del 40% de los componentes estadounidenses están fabricados en México. Entonces, afectar al mercado mexicano o afectar con aranceles a las exportaciones mexicanas del sector automotriz es indirectamente ponerle aranceles a las exportaciones de Estados Unidos. Yo no creo que vayamos a llegar a eso. Yo creo que nos van a poner una serie de aranceles para hacer presión política sobre otros temas como es el combate al fentanilo y como es el tema de detener la migración. Entonces, ¿qué tendría que estar haciendo ya en estos momentos, tanto gobierno como iniciativa privada, para amortiguar todo este tipo de cosas y que no nos afecte más a la economía, que de por sí, bueno, pues entra endeble en este 2025? Yo creo que México tiene la capacidad de adaptarse y de fortalecerse. En primerísimo lugar,
mediante la diversificación de las relaciones internacionales que tenemos. O sea, por ejemplo, hay una muy buena noticia que fue la firma de la ampliación de los acuerdos comerciales con la Unión Europea que se dio la semana pasada. Pues tenemos que empezar a utilizar fuentes alternativas y redundancias en la exportación de nuestros bienes y productos. Creo que las políticas económicas que se están presentando en el Plan México, en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que ha hablado el secretario Ebrard acerca del tema de la sustitución de importaciones, es un tema importante para fortalecer. O sea, para darte un ejemplo, si buscas proveedores de tuercas, tornillos y arandelas en México, hay muy pocos, hay 7, 8 que son certificados para hacerlos. Entonces hay un gran espacio para implementar políticas que apoyen a las pymes. Entonces, yo creo que México, para contrarrestar muchos de los efectos adversos de los aranceles que pudiéramos llegar a tener, pues necesitaríamos tener políticas de fomento internas sólidas y bien consolidadas. Veamos cómo se desarrolla el Plan México. Eso por un lado. Por el otro, sí vamos a tener una afectación importante de las deportaciones masivas de ciudadanos mexicanos y de otros países para que México sea el destino, el quédate en México que tanto ha hablado Trump. Pero ese riesgo también es una oportunidad, sobre todo porque esa mano de obra podríamos absorberla en el mercado mexicano y volvernos más competitivos, ¿no? Entonces, yo creo que como en todo, sí, la incertidumbre está ahí, sí hay que estar muy pendientes a lo que va a hacer Trump durante los próximos 4 años y sobre todo si esta doctrina Trump va a continuar a lo largo de los próximos años con una eventual reelección, no de Trump, porque no puede, pero sí de su proyecto, y México pues tendremos que estar adecuándonos y jugando al son del socio más grande. Alfredo, está claro que el presidente Trump lo que le interesa en efecto es una política súper proteccionista. ¿No entramos tarde a estos temas que debió de haber hecho México desde hace mucho tiempo? Me parece que se debió de anticipar porque voltear a otros mercados, uno, pues se lleva tiempo y México ahorita con Donald Trump es lo que menos tiene. Y la otra, ¿estarías viendo una repatriación de empresas estadounidenses instaladas en México a que regresen a Estados Unidos y empiecen a operar allá? A ver, en tu primera pregunta, yo creo que sí, vamos tarde, vamos muy tarde. Yo creo que el gobierno actual de la presidenta Sheinbaum es mucho más pragmática que el gobierno que tuvimos inmediato anterior y evidentemente tenemos que escuchar y coordinar los esfuerzos tanto del sector privado como del sector público para poder, digamos, mitigar y hacer políticas públicas que permitan el crecimiento económico de México. Es innegable, no es de un día para otro que podamos buscar sustitución de mercados, ni en Europa ni en América Latina, entonces estamos anclados al mercado de América del Norte. Somos un proveedor, somos un socio, somos un porcentaje importante de la economía de Estados Unidos, sobre todo si nos ves como región. Entonces sí vamos tarde y vamos a sufrir las consecuencias al respecto. Ahora, la parte de la repatriación de empresas no es tan sencillo, ¿no? Las empresas internacionales que se han establecido en México para aprovechar las ventajas competitivas del Tratado de Libre Comercio, el más bello, el mejor, según palabras de Trump, pues están aquí con un compromiso de largo plazo. Si tú quisieras cerrar actividades por completo de un sector como el automotriz, te tomaría más allá de 4 años hacer una repatriación hacia Estados Unidos o a otros lugares. Entonces, yo creo que lo que va a pasar es que muy posiblemente tengamos una racionalización de los procesos que serán en México y un incremento de las ventajas competitivas que tienen que ver con el sueldo sobre todo. Porque incluso si subiéramos el sueldo varias veces, 2, 3, 4, el sueldo de México, sobre todo en los procesos más básicos, seguirá siendo competitivo e incluso una amenaza de aranceles haría que el tipo de cambio se devaluara, por lo tanto un peso más débil te hace más competitivo. Entonces la retórica de nuevo hay que tenerla con mucho cuidado porque la interacción y la realidad económica de la integración entre México, Canadá y Estados Unidos es tal que por muchas medidas proteccionistas que se den, todos saldríamos afectados de manera negativa si se hicieran cuestiones no bien pensadas y que las interpretáramos más allá de la retórica que es el trademark del presidente Trump. Y una visión interesantísima la que nos regaló Alfredo Nolasco. Él es director general y fundador de esta consultora Espiral. Si nos lo permites, Alfredo, porque quedaron muchísimos temas pendientes que podemos abordar contigo. Te estaremos buscando en las próximas semanas para ver cómo se va desenvolviendo este interés de los inversionistas de aterrizar en el país. Muchísimas gracias. Gracias, Rubina. Gracias, Mariela. Que tengan muy buena noche. Al contrario, gracias a ti. Quédense con nosotras, que vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Ellas son mujeres de radio. Salud, dinero y amor por el Heraldo Radio.